Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Como podemos ver, nos están pidiendo voltaje de base, voltaje de colector y voltaje colector emisor. Ya, vamos a hacer el análisis en DC. Y un análisis en DC es que los capacitores se convierten en circuitos abiertos. Ya, entonces esto de aquí se abre. Esto de aquí se abre. Este cable no hace nada. Y este cable ya no hace nada, ¿no? Listo, entonces tenemos este circuito que está sencillo. Vamos a dibujar las corrientes en este circuito. Corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor. Entonces, como usted se puede dar cuenta, ya tenemos las tres corrientes y vamos a hacer dos mallas, ¿no? ¿Cuáles son las dos mallas? La malla primerita que vamos a usar es la que está por aquí abajo, ¿no? Porque yo conozco que esto vale 0.7 voltios. Entonces, para hacer la malla que está aquí abajo, necesito saber qué corriente pasa por esta resistencia de aquí. ¿Ya? Usemos la imaginación. Si por aquí esto de aquí se abre y no va a pasar corriente por esta rama de acá, esa corriente que la única forma que IB haya llegado hasta acá es que haya partido así, ¿ya? Entonces la corriente que pasa por la resistencia de 100K es IB. ¿Cómo entró? Entró por un más, salió por un menos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esa malla. Aquí está, no, vamos a hacerla. Empezamos con el cero. Podemos no ponerlo, pero yo le voy a poner el cero para que usted cuando revise el video se dé cuenta que este voltaje que está aquí, empiezo poniéndolo, y en este caso como es referencia vale cero. Cero, de más o menos menos 100K por IB, menos 0.7, y llego hasta acá, sería menos, o sea, el último voltaje hay que ponerle menos, sería menos menos 9. Menos menos 9, y como ya cerré la malla, todo esto es igual a cero. Ya, entonces ahora podemos despejar IB. IB es igual a 9, el 9 se vuelve positivo, 9 menos 0.7 dividido para 100K. ¿Cuánto vale la corriente IB? Bueno, entonces ya tenemos corriente de base, y si tenemos corriente de base ya tenemos a todas las corrientes. ¿Por qué? Porque usted sabe que corriente de colector es igual a beta veces IB. Luego va a ser que corriente de colector más corriente de base es igual a corriente de emisor. ¿De dónde saca esto? Viendo las corrientes. No, esta corriente más esta corriente te da la corriente de abajo. Listo. Y reemplazando el IC aquí, te va a quedar que el IE es igual a beta más 1 por IB. Bueno, entonces como yo ya sé que el valor de IB y sé que beta vale 45, beta vale 45, sí. Entonces, reemplacemos, ¿no? Esto que está aquí va a ser 45 por 0.083 mili. Lo que está acá va a ser 46 por 0.083 mili. No se ve, ¿no? Escribámoslo de nuevo. Y E va a ser igual a 46, 0.083 miliamperios, ¿no? Ahora dígame cuánto vale IC y cuánto vale IE.
Bueno, ya tengo las tres corrientes. Yo sé que no me han pedido los valores de las corrientes, pero el tener todos los valores de corrientes me ayuda o me facilita cuando necesito encontrar los voltajes acá, ¿no? Entonces vamos a encontrar el voltaje principal aquí, ¿no? Este es el voltaje principal, el VCE. Más o menos VCE. Entonces yo voy a tener que hacer esta malla que está aquí. Empezando desde el cero. Entonces tengo cero menos 1.2K por IE, IC, perdón, por IC, menos voltaje colector emisor. Aquí no hay resistencia. Y termino con un menos 9. Todo eso es igual a cero porque cerré la malla. Listo, entonces yo ya tengo que BCE es igual a 9 positivo menos 1.2K por el IE que vale 3,818 miliamperios, ¿no? Recordemos que el mili se simplifica con el K. Y ahora dígame cuánto vale BCE. Ya, ese sería el voltaje colector emisor. Listo, entonces vamos a analizar cómo está el transistor. Usted sabe que tiene tres opciones. Voy a escribirlos con rojo. Saturación, corte y zona lineal. Saturación, el BCE tiene que valer cero, tiene que ser un corto el BCE. No vale cero. Ya, perfecto, entonces no ha pasado nada. Ahora vamos a ver en corte. En corte, aquí ya es un poco más confuso porque hay un -9 y hay una referencia conectada acá. Entonces no sabría a lo mejor cuánto tendría que valer el BCE en corte, no se podría confundir. Mi recomendación es que dibuje este circuito sin el transistor. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar esta rama sin el transistor para verlo mejor. Ya, no lo puede ver bien ahí, pero ahí está, ¿no? Sin el transistor. Ya. B, voltaje colector emisor. eh, Vamos a ver cuánto valdría el voltaje colector emisor cuando está en corte. Entonces, si estuviera en corte, yo tengo aquí mi multímetro, ¿ya? Y si yo quiero medir voltaje colector emisor, el cable rojo lo pongo en el colector y el cable negro lo pongo en el emisor, ¿ya? Usted sabe que el multímetro va a coger el voltaje que está en el lado del más y lo va a restar del voltaje que está en el lado del menos. Entonces, en el lado del más, aquí hay una resistencia y por aquí no pasa corriente. Mire que por esta parte de aquí no pasa nada de corriente porque está el circuito abierto. La corriente necesita tener un camino cerrado para pasar. Está abierto, no hay corriente, no hay caída de voltaje aquí, en esta resistencia, y lo que va a usted sentir es 0 voltios, que es la referencia, ¿no? Y en el otro lado va a sentir -9. -9. Entonces, esto va a ser el voltaje colector emisor, lo que marca el multímetro. Si resolvemos ese -9, vas a tener que el voltaje colector emisor va a valer 9 voltios positivos si esto estuviera en corte. No se acerca a 9, entonces no podemos decir que está en corte, ¿no? No está en saturación porque no vale cero, no está en corte porque no vale cercano a 9. Entonces la única solución es que estamos en zona lineal. Si estamos en zona lineal, este transistor se mantiene ahí como está, ¿no? No lo va a borrar como lo tengo acá, sino que va a quedar así.
¿Ya? Bueno, entonces vamos a sacar el voltaje colector y el voltaje base. ¿Ya? Para sacar el voltaje base, ¿ya? Vamos a apuntar un multímetro a la base. Aquí está mi multímetro. Y el cable rojo del multímetro voy a apuntar a base. Esta es la base. ¿Ya? El cable negro, que en este caso sería azul, voy a apuntarlo a referencia. ¿Ya? Pero en lugar de hacer algo así, referencia, que está bien, ¿no? Para que usted lo vea mejor, voy a apuntar a la referencia del circuito. Que es lo mismo, ¿no? Ya. Entonces ahí usted se está dando cuenta que lo que necesita es el voltaje aquí, en esa resistencia. Ya, recuerde que este punto de aquí es el punto positivo y este es el punto negativo, ¿no? Lo que está aquí, 100 por IB, mire cómo sería el voltaje de 100 por IB. 100 por IB va a tener el signo más abajo y el signo menos arriba. Y el que yo quiero, estoy diciendo que arriba está el más y abajo está el menos. Entonces mi voltaje B va a ser menos. ¿Por qué el menos? Porque los signos están al revés. Menos 100K por la corriente IB, que vale 0,083 miliamperios. Ya. ¿Cuánto le da el voltaje B? ¿Menos cuánto? Ok, sería menos 8,3 voltios. Vamos a sacar el voltaje colector. Entonces yo así mismo voy a dibujar un multímetro para que usted lo entienda mejor. Y el cable rojo, que es el positivo, voy a conectarlo en el colector. Aquí. Y el cable negro, que para en mi caso es azul, lo voy a conectar a la referencia. Ya. Acuérdese que el cable rojo es el positivo y el negro es el negativo. Listo. Cuando yo estaba resolviendo esto y dije que la IC bajaba, si la IC baja, la IC tuvo que haber entrado por el más y salido por el menos. Entonces sucede lo mismo que con voltaje de base. El voltaje de colector va a ser menos. ¿Por qué menos? Porque mire, el punto que está aquí, el colector, en esa resistencia yo ya la había encontrado con un menos ahí, pero yo lo estoy midiendo como que tuviera un más. Estoy midiéndolo al revés. Y este punto que la resistencia tiene más, yo le estoy conectando el cable de menos. Me va a dar menos el voltaje que estaba acá, ¿no? Por eso le pongo el menos. Menos 1,2K por IC. ¿Ya? Y el IC vale 3,735 miliamperios. Elimino el mini con el K, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje del colector? Menos cuánto vale. Ya, menos 4,482 voltios. Bueno, en el curso, en el otro curso, en el curso de telecomunicaciones, hicimos un ejercicio diferente, parecido a este, pero con datos diferentes, ya, en el que el voltaje colector emisor me dio negativo. Vamos a ver qué pasa cuando un voltaje colector emisor te da negativo. Imaginémonos, o supongamos, no voy a suponer, voltaje colector emisor es igual a un número negativo, ¿no? Voy a suponerlo porque a lo mejor en algún ejercicio le puede salir voltaje colector emisor negativo o en el examen le puede salir un voltaje colector negativo. Y vamos a ver qué hacemos en este caso. Ya. Recordemos cuando veíamos diodos.
Ya, ahí está el diodo, ¿no? Yo definía que esta corriente vale I1. Ya, y supongamos que I1 me da negativo. ¿Qué sucede ahí? Escríbalo en el chat. Escriba, ¿qué opina? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Y cuánto vale I1, no? Eso escríbame. Ya, entonces la respuesta es la siguiente. Si la corriente será negativo, ese diodo ya no conduce. Ya. Si ese diodo ya no conduce, ese diodo está abierto, por lo tanto, la corriente I1, a pesar de que matemáticamente le dio 2 miliamperios, la corriente I1 vale cero. ¿Por qué? Porque matemáticamente esto le dice que el diodo se va a abrir y si el diodo se abre, no hay corriente por esta malla. Ya, entonces, lo mismo sucede acá. Nosotros tenemos tres estados. Tenemos el estado de voltaje colector emisor cuando vale cero. Eso es saturación, zona lineal y voltaje colector emisor, que habría que ver cuánto sale cuando está en corte. Aquí, ¿no? Nosotros ya hicimos la prueba cómo quedaría cuando está en corte. En corte queda esto, queda 9 voltios. Y en 9 voltios, cuando es corte, ¿no? Hagamos una regla numérica para poderlo entender mejor. Aquí está el 0, aquí está el 9. ¿Ya? Aquí es zona lineal. ¿Ya? Si nosotros llegamos a 9, es corte. Estamos cercanos a 0, es saturación. ¿Qué pasa cuando es negativo? ¿Dónde caemos? Caemos acá. Voltaje negativo, ¿no? Voltaje colector emisor es igual a un número negativo. Entonces nosotros caemos acá, antes del 0. Entonces, cuando un voltaje colector emisor es negativo, nosotros vamos a decir que está en saturación. Porque es menos que 0 todavía. ¿Listo? Eso quiero que le quede claro. Si el voltaje colector emisor le sale 0 o negativo, negativo vamos a decir que está en saturación. O sea, no importa el número negativo que tenga, voy a decir que el voltaje colector emisor vale 0 voltios porque es un corto. Es como lo que sucede acá. Le dio negativo, pero como esto hace que se abra, la corriente va a ser 0. Así también le da negativo, pero como negativo quiere decir saturación, ¿ya? Saturación quiere decir que hay un cable de aquí a acá. Cuando usted mide el voltaje colector emisor, está midiendo el voltaje a ese corto. Entonces le va a dar 0. Le va a dar 0. ¿Qué pasa cuando el voltaje colector emisor vale 0? Ya. Obviamente, ¿qué pasa cuando está en saturación? Ya ese número negativo grandote que me salió por ahí ya no debe, ya cambia y ya queda 0, ¿no? Pero no es solo eso, aparte hay que tomar en cuenta otra consideración. Vamos a dibujar el circuito cómo estaría en una saturación. ¿Ya? El circuito en una saturación, que es este, como es saturación ya le dibujo aquí un cable. Miren, ¿no? Si le dibujo un cable ahí, aquí va a haber -9 y acá va a haber -9. O lógicamente, cuando usted mide el voltaje en un mismo nodo, esto le va a dar 0, ¿no? Voltaje colector emisor es igual a 0. Listo. Así sería el circuito equivalente, ¿no? Ya.
Ahora supongamos que nosotros necesitamos aquí el voltaje de colector. Ya, ya cambia el voltaje de colector que teníamos antes, lo que nos salió aquí. ¿Cuánto nos salió el voltaje de colector? Menos 4.482. Para medir el voltaje de colector, usted sabe que para medir el voltaje de colector, el primer cable va a ser el rojo va a ser en el colector y el negro va a ser en la referencia. Ya, entonces necesitamos el voltaje de esa resistencia. Ya, pero ya no nos funciona la corriente que teníamos aquí. Esta corriente de colector ya no nos funciona, ya cambia, ¿no? Probablemente cambie, ¿no? Aquí tenemos una malla, ¿ya? En la que vamos a encontrar esta corriente. ¿Cómo se llama esta corriente? Pongámosle un nombre diferente para que no se confunda. Pongámosle IX. ¿Ya? Esta IX entró por el más y salió por el menos. Entonces, hagamos esta malla. 0 menos, ¿cuánto valía esa resistencia? 1.2K por IX. Ya, menos 9 es igual a 0. Ya, entonces ya podemos decir directamente que IX es igual a 9 dividido para 1.2K. ¿Cuánto vale IX? Ya, entonces note la diferencia, que como está en saturación, la corriente que pasa por esta resistencia ya no es 3,735, es 7 miliamperios. 7.5 miliamperios me escribieron, ¿ya? 7.5 miliamperios. Cambió esa corriente, ¿no? Ahora, para encontrar este voltaje que está aquí, que sería el voltaje colector, usted sabe que va a poner el voltaje que está en el cable positivo menos el voltaje que está en el cable negativo. ¿Ya? Sería el voltaje de esta resistencia que está aquí, ¿no? Este es más y este cable es menos. Menos y más. Entonces, observe que el cable más está apuntando al menos de la resistencia y el cable menos está apuntando al más de la resistencia. Por lo tanto, pongamos directamente, BC es igual a menos, porque están al revés los signos, 1.2K por la IX que encontré ahora, por 7.5 miliamperios. El mili se te va con el K, voltaje de colector es igual a menos ¿cuánto? Menos 9 me dice. Entonces, ¿qué hemos concluido aquí? Si está en zona lineal, el transistor queda como está. Queda como está el transistor. Si está en corte, se abre. Si el voltaje colector emisor es cercano a 9, está en corte, ¿no? No es cercano a 9. Hicimos la prueba solo para practicar qué pasaría si me sale negativo. Entonces decimos que está en saturación. Saturación vale 0. Y saturación quiere decir que hay un cable directamente desde aquí hasta acá. Y es verdad, porque el voltaje medido desde aquí hasta acá vale 0. ¿Ya? Y entonces las corrientes de colector y la corriente de emisor van a cambiar de valor. De hecho, hay una sola corriente que pasa por aquí. Y para no confundirme la he llamado IX. Y observe que esa corriente IX es completamente diferente a lo que habíamos sacado como corriente de colector. ¿Ya? Y esa corriente IX es por la que voy a multiplicar la resistencia para tener el voltaje aquí. Tenemos el siguiente ejercicio en el que me piden, usando el análisis de C,
el voltaje de colector y el voltaje en la base. Entonces recordamos que en DC los capacitores pasan a ser circuitos abiertos. Entonces esto de aquí se abre, esto de aquí se abre, este cable no está haciendo nada, este cable no está haciendo nada. ¿Ya? Y me queda el circuito así. Usted sabe que una forma más clara o nosotros en ejercicios anteriores, este circuito que está aquí lo hemos dibujado de la siguiente manera. Le hemos separado acá, le hemos puesto un 20, lo hemos separado aquí, le hemos puesto el menos 20, ¿no? Y este cable ya lo quitamos, ¿no? Porque ambos puntos, tanto como este y este, están a 20. Y este están a 20. Antes decía que estaban al mismo voltaje con un cable. Ahora lo digo a cada uno poniéndole un símbolo que quiere decir que esto está a 20 voltios y esto está a 20 voltios. Y acá uno que dice que acá está a menos 20 y acá menos 20. Y ya no necesito dibujar el cable. Ya. ¿Para qué hacemos esto? Porque en realidad lo que yo quiero aquí es encontrar el valor de la corriente IB. Ese es mi problema. La IC no hay problema. Tampoco hay problema con la IE. El problema es con la IC. ¿Por qué? Porque ya aquí hay un nodo y tres corrientes. Usted puede usar cualquier método para resolverlo, pero yo quiero hacer un Thevenin aquí, ¿no? Entonces resuelvo el Thevenin y dígame cuánto le queda al Thevenin. Ya, aquí voy a dibujar, ¿no? El voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y el resto del circuito. Ya, resuelva el Thevenin de aquí y dígame en el chat cuánto le queda el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Ya, entonces tenemos que hacer el Thevenin de este circuito que está aquí. Todo lo vamos a reemplazar por un voltaje y una resistencia de Thevenin. Eh, Probablemente si usted ve el circuito así se va a confundir porque usted está acostumbrado a ver mallitas. Está acostumbrado a ver cosas así en la materia anterior. Entonces vamos a usar la lógica poco a poco para llevarlo a esto que está acá. Ya. Voltaje de Thevenin. Si yo tengo aquí un multímetro, ya, y yo hago que apunte el cable rojo acá, ya, y el cable negro hago que apunte a referencia, vamos a tener que, esto de aquí me va a marcar 20. Entonces, ¿cómo lo dibujaría yo usando las fuentes tradicionales que siempre usamos en la materia de circuitos? Yo lo dibujaría de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces yo sé que en ese multímetro el cable rojo tiene que apuntar aquí y el cable negro va a apuntar a referencia. Referencia es esto, ¿no? Y aquí me va a marcar, tengo que buscar la forma de que aquí me dé un 20 positivo, ¿no? Recordando que el cable rojo es el positivo y el cable negro es el negativo, para que, mire, si aquí me da 20, aquí tiene que también darme 20 el mismo, ¿no? Si quiero que me dé 20 como acá,
y el cable rojo está conectado así y el cable negro está en referencia, esta fuente de voltaje obviamente tiene que valer 20. Pero el más de esa fuente, ¿para dónde está el más de la fuente? Aquí, cuando yo dibujo el más y el menos. ¿Dónde pongo el más? ¿Arriba o abajo? Abajo, muy bien, ¿no? Entonces, más, menos. Si se da cuenta que todo sale por lógica, ¿ya? Y es verdad, en ambos casos se cumple que si yo pongo el cable rojo aquí, si yo pongo el cable rojo aquí, antes de la resistencia me da 20. Si yo pongo el cable rojo aquí antes de la resistencia, también me da 20, ¿no? Vamos a dibujar la siguiente parte. Resistencia de 8.2K. Resistencia de 2.2K. Fuente. Referencia. Listo. Entonces, vamos a usar la imaginación. ¿Qué pasaría si yo conecto el cable rojo aquí? Y el cable negro a referencia. Esto de aquí me va a marcar -20. ¿Dónde está conectado el cable? Está conectado despuesito de la resistencia, si se da cuenta, despuesito de la resistencia. Entonces, el cable rojo tiene que estar conectado después de la resistencia. Ahí, ¿ya? El cable negro a referencia. Y esto me tiene que marcar -20. -20. La fuente sabemos que va a valer, yo le quiero poner 20 positivo, ¿no? A la fuente. Si yo le pongo a la fuente 20 positivo y el multímetro de esta forma tiene que marcarme -20, ¿cómo pongo los signos aquí? ¿Dónde pongo el más? Abajo, muy bien. El más lo pone abajo, el menos arriba. ¿Por qué? Porque si esta fuente está aquí, ¿no? Con 20 y está así. Imagínate que este es el multímetro, ¿no? Si yo pongo el cable rojo aquí y el cable negro acá, me da 20 positivo, ¿no? Pero así no está conectado. Miren los colores como están acá. Aquí están al revés. Repito, si yo conectara así, me da 20 positivo. Y si yo conecto así, me da 20 negativo, ¿no? Porque lo cambié. Y mire, esta es la conexión que tiene ese multímetro. El rojo aquí y el negro acá. Ya, entonces como tenemos esto de aquí, yo ya le dije que esto es una malla, porque este punto de aquí es el mismo punto de acá, y como son el mismo punto, yo los puedo unir. Ya uní, lo dejé como una malla, ¿no? Obviamente esto de aquí es un nodo que vale 0, a referencia, ¿no? Lógico, ¿no? Porque ambos nodos estaban a referencia, son un mismo punto, los uní. Y le pongo que es una sola referencia. Bueno, entonces, esto es un circuito sencillo en el que usted puede sacar la corriente que pasa por aquí. Esa corriente IX vamos a llamarla. Para sacar IX usted puede resolver esto y unir ambas fuentes. Esas fuentes que están ahí, ¿se están sumando o se están restando? Escríbelo en el chat. Se están sumando, ¿no? Menos más 40. Y esas dos resistencias por el momento se ven en serie. Y pongo una sola resistencia de, ¿cuánto sería? 10.4. ¿Ya? Y voy a encontrar esta corriente IX. Entonces ya sabemos que IX es igual a 40 dividido para 10.4K. ¿Cuánto vale IX?
miliamperios, ¿no? Recuerde que como está un K abajo, eso se va a hacer mili, ¿no? Miliamperios. Ya, hasta ahí tenemos la corriente IX, pero nosotros queremos el voltaje aquí, en este punto intermedio, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un multímetro imaginario, ya que el cable rojo apunte aquí y el cable negro apunte a referencia, ¿no? Pero en lugar de escribir así referencia, porque se puede confundir usted, directamente pongamos en la referencia del circuito, que sería este, ¿no? Aquí, ¿no? Estoy conectando a este nodo, que todo este nodo es referencia. Ya, entonces sabemos que esto de aquí, que es el voltaje de Thevenin, vamos viendo los signos. Aquí hay un más y este de acá es un menos, ¿no? Ya. Esa corriente que encontramos, la corriente IX, entra por este más, sale por este menos. ¿Ya? Entonces, hagamos esta mallita desde aquí hasta acá. ¿Ya? Voltaje de Thevenin, de más a menos es menos 2.2K por IX, ¿no? De más a menos 2.K por IX, de menos a más 20. Todo eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces ya sabemos que voltaje de Thevenin eh, es igual a 2.2K por IX por 3,84 mili más 20. No, pues si despejo es al revés, ¿no? Este es más y este es menos. ¿Ya? ¿Cuánto le sale voltaje de Thevenin? Ya ahí me dicen en el chat menos 11.55. Ya, ese sería el voltaje de Thevenin. Menos 11.55 voltios. Ahora que yo ya encontré eso, vamos a encontrar la resistencia de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin, usted sabe que esas fuentes que están ahí se van a hacer cero. ¿Cómo las hago cero? Les hago un corto, ¿no? Corto y corto, ¿no? Ya no hay fuentes, hay un corto. Estas resistencias, cuando resolví aquí la corriente, las vi en serie. Pero como estoy pidiendo una resistencia equivalente, poniendo aquí el lugar donde voy a medir el multímetro, entonces ya no están en serie. Estas resistencias están en paralelo. Ya, si no lo puede ver, analice que este punto que está aquí es el mismo punto que está acá, obviamente. Y este punto que está aquí, si usted se da la vuelta por el otro lado, llega acá. Paralelo. Entonces, la resistencia de Thevenin es igual a 8,2 K paralelo con 2,2 K. ¿Cuánto le sale la resistencia de Thevenin? Ya, entonces ya puedo reemplazar en mi circuito original. Recuerde que si está en el examen, usted tiene que hacer esto de aquí en una hoja para yo poder ver que usted hizo el Thevenin. Y ya voy a reemplazar, ¿no? Mi voltaje de Thevenin que sale menos 11,55 y la resistencia que sale 1,73 K. Listo, ya tengo mi circuito de una manera sencilla para resolver. ¿Qué conclusión podemos sacar hasta el momento? Tenemos un circuito, siempre en todos los ejercicios de electrónica, tenemos un circuito hecho en una configuración cualquiera y nosotros siempre lo llevamos ¿a qué? Siempre lo llevamos a esto, a un circuito sencillo, ¿no?
Resistencia aquí, resistencia acá y resistencia acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este circuito ya sabemos cómo resolverlo. Ya lo hemos resuelto muchas veces y ya sabemos cómo hacerlo. ¿Ya? Ahora, más menos. Más menos 0.7, ¿no? Vamos a resolver primero con la malla por aquí abajo. Ya, entonces esa malla me va a quedar menos 11,55 menos 1,73 K por IB. Recuerden que por aquí pasa IB. Vamos a dibujárselo, ¿no? Para que no haya ningún problema. Ya. IB menos 0.7 menos 1.8 K por IE y menos 20. Menos 20 igual 0, ¿no? Ya tengo hecha la malla. Recordando que IC es igual a beta veces IB, y usando esta ecuación de IC más IB es igual a IE, y reemplazando esto de aquí a acá, vamos a llegar a tener que IE es igual a beta más 1 de corriente de base. Listo. Esto que está aquí lo usamos reemplazándolo acá. Y de ser así, ya el IE ya no sería IE, sino que este IE sería beta más 1. Beta vale 120. Este IE sería 121 veces y base, ¿no? ¿Por qué lo reemplazo? Para que todo me quede en función de corriente de base y ya puedo encontrar la corriente de base. Despejemos corriente de base. Corriente de base es, este 20 se va a hacer positivo, menos 0,7 dividido para, también falta aquí este 20 positivo, menos 0,7 menos 11,55. ¿Ya? Los IB pasan al otro lado, se vuelven positivos y van a quedar dividiendo a 1,73K menos 1,8K por 121 y nada más, ¿no? Eso sería IB, ¿no? Recuerde que para resolver esto primero hace la multiplicación, resuelve esto, resuelve lo de arriba y de ahí hace la división. Ya. De una vez ya podemos sacar que cuántos valdría la I de colector y cuánto valdría la I de emisor, ¿no? Porque la I de colector va a ser 120 por IB y la I de emisor va a ser 121 por IB. Dígame esos valores. Ya tenemos las tres corrientes ahora. Yo sé que no me han pedido las tres corrientes, pero yo las saco, yo las encuentro porque me va a ser fácil. Cuando tenga que resolver esto, las voy a necesitar, ¿no? Entonces, voltaje colector emisor, ¿no? Necesitamos sacar el voltaje colector emisor aunque no lo pidan, porque eso me va a decir cómo está trabajando mi transistor. Entonces, hagamos la malla. Dice 20 menos 2.7K por IC menos BCE menos 1.8K por IE menos 20, menos 20, igual 0. Entonces vamos a despejar BCE. BCE queda positivo y voy a tener 20 menos 2.7K por el IC que vale 4.2 miliamperios menos 1.8K por el IE que vale 4,235 miliamperios y todo eso más 20. ¿Ya?
repito, ¿no? Esto, está el 20 menos esto, 2.7K por IC, menos 1.8K por IE, y el 20 positivo, ¿no? Eso, la suma de todo eso es BCE. ¿Cuánto sale BCE? Ya, perfecto. Ese es el valor del BCE. Ahora vamos a analizar en qué estamos, ¿no? Saturación, corte y zona lineal, ¿no? Saturación, voltaje BCE es igual a cero. No estamos en saturación porque el BCE no es igual a cero. Vamos a ver en corte, y para hacer corte tendríamos que dibujar este circuito de tal manera que esté abierto. 20 positivo arriba, ¿no? 20 positivo y abajo 20 negativo. ¿Ya? Las resistencias que están ahí, listo. Entonces, imaginémonos un multímetro, voltaje, colector emisor, cable rojo acá, cable negro acá. No hay paso de corriente, por lo tanto no hay caída de resistencia, no hay caída de voltaje en esas resistencias. Y lo que le va a marcar el multímetro es lo que está en el más menos lo que está en el menos. ¿Qué está en el más? Va a marcar 20 voltios en el más. Y en el menos va a marcar menos 20. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, el resultado del BCE va a ser 40, ¿no? BCE va a ser 40 voltios. Entonces, observe lo que ha sucedido aquí, ¿no? BCE tendría que ser 40 para que esté en corte. No es 40. Entonces está en zona lineal. Pero se da cuenta que es importante hacer este análisis porque alguien hubiera dicho, mira, me sale cerca de 20, este vale 20 y este como que también vale 20. Entonces, ¿que alguien que hubiera podido decir? Está en corte. Repito, ¿no? Cerca de 20, ya está en corte. Pero en realidad, si esto está en corte, el BCE vale 40 voltios. Ya, entonces, podemos decir que está en zona lineal. Si está en zona lineal, queda así como está el transistor. Y vamos a encontrar los voltajes que me piden. ¿Qué voltaje me están pidiendo? Me están pidiendo voltaje de colector y voltaje de base. Entonces, voltaje de colector, voltaje de base, ¿no? Voy a poner aquí voltaje de base. Voltaje de base, el cable rojo va en la base, ¿ya? Y vamos a hacer desde la base, podemos irnos hacia acá o hacia acá, ¿no? Cualquiera de los dos caminos es bueno. Yo voy a coger el de acá abajo, ¿no? Si cojo para abajo, sería, vamos a ponerlo acá, que hay un poquito de espacio. Voltaje de base, empiezo desde aquí, ¿no? Menos 0.7 menos 1.8K por IE, menos 20 igual 0. Entonces ya puedo decir voltaje de base y mando todo al otro lado con signo diferente. Ya, 0.7 más 1.8K por el IE vale 4,235 miliamperios. Ya, y este 20, pues menos por menos hace más, pero el otro lado va como menos 20. ¿Cuánto vale el voltaje de base? Listo, menos 11,67. Ahora vamos a sacar cuánto vale el voltaje colector, ¿no? Voltaje colector. El cable rojo va al colector y voy a decidir para dónde me voy, si para abajo o para arriba. Yo creo que más fácil es irme para arriba. Ya, buscar espacio.
Ya. Vamos a hacerle irme para arriba. Entonces, BC, seguimos para arriba. Observe lo siguiente, por favor. Yo necesito, esto que está aquí, ese voltaje está así, ¿no? De más a menos. ¿Por qué? Porque está de más a menos así, porque la corriente IC entró por el más y salió por el menos, ¿no? Entonces ese voltaje va a ser 2.7K por el IC. Ya. Pero tal como están los signos, como yo la malla empiezo desde aquí y me voy para arriba, tengo de menos a más. Eso es más. ¿Ya? Repito. Los signos están así en esta resistencia porque la corriente que yo utilicé entró por el más y salió por el menos. Pero como yo voy a empezar mi malla a leerlas desde aquí para arriba, de menos a más es más. ¿Ya? Es más. Ya continúo y pongo menos el último voltaje que sería menos 20, ¿no? Menos el último voltaje y este último voltaje es 20 positivo, ¿no? Ya, y todo eso es igual a cero. Ahora sí puedo despejar el BC. BC es igual a 20 menos 2.7K por el IC que vale 4.2 mil. ¿Ya cuánto vale BC? 8,66 me dice.